Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para primer grado básico. En este video veremos las líneas paralelas y perpendiculares. Puedes consultar tu libro de matemáticas 1 en las páginas 146 y 147. Soy la catedrática Marina Palala. Bien, aprendamos entonces a reconocer cuando dos líneas son perpendiculares. A lo que debes de familiarizarte es a la simbología de geometría. Entonces, vamos a leer. Si la recta AB y la recta CD se intersectan formando un ángulo de 90 grados, se comprende que las dos rectas son perpendiculares y se simboliza como la recta AB es perpendicular a la recta CD. Observa que el símbolo de perpendicularidad es este. Este símbolo parece una T invertida. Este símbolo, cuando lo veas entre dos rectas, significa que esas rectas son perpendiculares. Entonces, si la recta AB es perpendicular a la recta CD, la recta AB debe de ser perpendicular a la recta CD y la recta CD a la recta AB. Son perpendiculares entre ellas. Para saber si dos rectas son perpendiculares, lo que debe de haber es un ángulo recto entre ellas. Entonces, yo puedo decir que la recta AB es perpendicular a la recta CD si entre ellas hay un ángulo recto. ¿Ves este cuadro acá? Nos simboliza un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Recuerda que esta lineecita con dos flechitas que ves arriba de estas letras se lee como recta. Entonces, la recta AB, así se lee. Esta es la recta AB. Muy bien, veamos un ejemplo. En la figura vemos que es un triángulo. AO es perpendicular a BO porque entre ellas hay un ángulo recto que es 90 grados. Puedes observar que el ángulo que hay en este triángulo es un ángulo recto. Y si hay un ángulo recto, lo que hay son rectas perpendiculares. Si tú en casa quieres comprobar si un objeto es perpendicular a otro o una recta es perpendicular a otra, puedes utilizar una escuadra que tenga 90 grados en un ángulo, con un ángulo de 90 grados, para probar si las rectas son perpendiculares. Esto lo puedes probar con las patas de la mesa y la base de la mesa. Lo puedes probar también en una pared y el piso de tu casa. Puedes colocar ahí una escuadra y ver si entre la pared y el piso de tu casa hay 90 grados. Si hay 90 grados, quiere decir que el piso de la casa y la pared son perpendiculares. Cualquier cosa que tenga entre ellas dos un ángulo de 90 grados son perpendiculares, ¿verdad? Si están con un ángulo de 90 grados entre ellas son perpendiculares. Puedes verlo en el marco de una puerta, en el marco de una ventana. De hecho, las escuadras son muy utilizadas por los carpinteros, por los albañiles en la construcción de los marcos, de las puertas, de las ventanas, de las paredes. Todo tiene que tener un ángulo de 90 grados para saber que están rectos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora veamos qué son las líneas paralelas. Bueno, aquí vemos que la recta AB y la recta CD no se intersectan, aunque se prolonguen, aunque se extiendan. Se comprende que las dos rectas son paralelas y se simbolizan con este símbolo que ves acá, que son como dos segmentos de línea o dos rayitas, ¿verdad? Que escribes entre AB y CD. Aquí hay dos líneas que están pegaditas. Esas simbolizan que estas dos rectas son paralelas. Bien. Aquí también cuando dibujamos las rectas podemos decir que son paralelas si les colocamos, ¿verdad? Estos símbolos como flechitas. Eso nos indica
que esas líneas que están dibujadas acá, estas rectas que están dibujadas acá son paralelas. Entonces, AB es paralela a CD. ¿Qué significa ser paralelo? Significa que no se van a intersectar nunca, es decir, no se cruzan jamás. Si se cruzan ya no son paralelas, porque paralelas significa que tienen la misma distancia entre ellas constantemente, que nunca se van a cruzar. Un ejemplo serían los cables paralelos que le dicen, ¿verdad? Los cables que tienen algunos aparatos eléctricos. Esos cables tienen dos líneas. Esas líneas no se deben de intersectar. Si en algún momento se llegaran a intersectar, lo que tenemos es un cortocircuito, ¿verdad? Porque una lleva una corriente positiva y otra una corriente negativa, y si se intersectan va a haber un cortocircuito. Entonces también por eso le llaman cables paralelos. También las líneas de un tren. Hay muchos ejemplos de lo que son líneas paralelas, pero lo que debes de entender es que son paralelas si no se intersectan, es decir, si no se cruzan, ¿verdad? Entonces veamos este ejemplo. En este ejemplo vemos que hay un trapecio. Hay un segmento AD y un segmento BC. Estos segmentos son paralelos porque el segmento AD y el segmento BC tienen la misma distancia entre ellos. No puedo decir lo mismo del segmento AB y del segmento DC. Estos no son paralelos. Ves que la distancia que hay en la parte de abajo es mayor y en la parte de arriba es menor. Si tú prolongaras al segmento DC y al segmento AB, lo dibujaras un poco más extenso, ¿verdad? Ves que en algún momento se van a intersectar. En cambio, el segmento AD y el segmento BC nunca se van a intersectar. Va a haber la misma distancia entre ellos. Si permanecen como líneas rectas, ¿verdad? Ellos no se van a intersectar. La distancia que hay entre ellas debe de ser constante. Entonces, yo puedo decir que en este dibujo tengo dos segmentos que son paralelos. Puedo decir entonces que AD es paralelo a BC. Los segmentos también forman paralelas, no solamente las rectas, ¿verdad? También los segmentos forman paralelas. Por eso ves que en este ejemplo el dibujito que tiene arriba las letras no es una flechita, sino es una línea sin flechitas que indica que es un segmento, porque estamos hablando de una figura cerrada, ¿verdad? De un trapecio. Bien, para construir líneas paralelas vamos a necesitar utilizar nuestras escuadras. Entonces tenemos que hacer algunos pasos. El primer paso es tener una línea recta y ahora aquí tenemos un punto. Vamos a dibujar una recta que sea paralela a la recta L con la ayuda de nuestras escuadras. Aquí tengo dos escuadras. Son diferentes porque tienen diferentes medidas en sus ángulos. Esta es una escuadra que tiene como medida 60 en cada ángulo. Entonces 6 más 6 son 12, más 6, 18. 180 grados tiene aquí, 60 grados en cada ángulo. En cambio esta tiene 30 grados en este ángulo, 90 que es un ángulo recto que tiene en este ángulo, y aquí tiene 60. Entonces 60 más 90 son 150, más 30 180, y suman 180 sus ángulos internos. Ahora puedo ver que tengo dos escuadras que me van a servir. Me van a servir para construir líneas paralelas. Para trazar líneas paralelas con un ángulo recto, lo que hago primero es alinear uno de los lados de la escuadra con la línea recta L, como lo indica esta figura. Después voy a sujetar firme la escuadra y voy a colocar la otra escuadra a lo largo del otro lado del ángulo recto. Y luego voy a deslizar la escuadra hasta llegar al punto P. ¿Ves que aquí estamos formando un ángulo recto? Es decir, aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Tiene que haber 90 grados entre ellas, ¿verdad? Aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Entre la escuadra que tengo en mi mano izquierda y mi mano derecha debe de haber 90 grados exactos.
cuando ya haya hecho eso de haberlas colocado firmemente, entonces ya puedo dibujar. Mientras sostengo el lápiz, ¿verdad? Debo de tener sujetas las dos escuadras sin moverlas. Mientras sostengo el lápiz, tengo que tener también con la otra mano bien estables las otras escuadras, con la mano izquierda y con mi mano derecha el lápiz, o si uso mi mano izquierda para escribir, con la mano derecha debo sostener las escuadras y con la mano izquierda dibujar, dependerá de cuál mano utilices. Fíjate bien en los dibujos, porque mientras sostienes firmemente las escuadras, debes de utilizar tu lápiz para trazar la línea recta. En este caso, entonces ya dibujamos una línea acá sobre el que pasa por el punto P, que es paralela a la recta L que teníamos dibujada arriba. Es solo un segmento, ¿verdad? Un segmento de recta L y un segmento de recta que pasa por el punto P. Puedo decir que son paralelas si nunca se van a intersectar, pero para que sean paralelas, esta recta L tiene que tener un ángulo llano o un ángulo de 90 grados con la escuadra, y esta también tiene que ser un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo de 180 grados y esta también. Tengo que asegurarme de que quedaron verdaderamente alineadas y que aunque se prolonguen no se van a intersectar, porque de otra manera no serían paralelas. Bien, debes de ejercitarte. La mejor manera de aprender es practicando, y cuando aprendemos algo lo mejor es que practiquemos para que se fije nuestro conocimiento y ahí tengamos ya la destreza adquirida. Así que a practicar, ¿verdad? Ahora ves aquí al final de la página 146 de tu libro que te presentan una actividad para que identifiques cuáles de las rectas son, o los segmentos, ¿verdad? Porque aquí tenemos segmentos en esta figura, en este rectángulo, y tenemos que identificar si son paralelos o si son perpendiculares entre ellos. Y también en la página 147 se te presentan algunas rectas para que tú dibujes en el punto indicado otra recta que sea paralela a la que ya está construida. Necesito que recuerdes que debes de utilizar tus instrumentos de geometría, las escuadras, la regla, el compás, el transportador. Sin estos instrumentos, pues es difícil trabajar geometría. Entonces, por favor, busca estos instrumentos para que se te facilite dibujar lo que te requiere esta unidad. También quiero recordarte que debes de lavar muy bien tus manos con agua y jabón y quedarte en casa. Por favor, trata de trabajar ordenado todo lo que haces. En tu cuaderno ve escribiendo el número de página y los incisos de los ejercicios que resuelves. Escribe el título también de cada tema para que sepamos a la hora de calificar qué ejercicio estamos revisando. Gracias, porque sé que estás poniendo tu mejor esfuerzo, sé que estás poniendo mucho empeño, y te recomiendo que siempre hagas un horario y apartes un tiempo para dedicarte a tus clases. Deseo que estés bien, que Dios te bendiga. Hasta pronto.